Hola amigos y amigas de YouTube, hoy vamos a ver convulsiones febriles. Bueno, pues la definición de convulsión febril es prototipo de crisis epiléptica que no se considera como tal por su factor desencadenante, la fiebre. O sea, literalmente es una crisis convulsiva, pero que no se considera dentro de la epilepsia porque es causado por fiebre y no tanto por algo como neurológico. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunas características generales. La primera es que estas son más comunes que la epilepsia. Las crisis febriles son más comunes que la epilepsia. La forma más común es en la edad infantil. Del 2 al 5% del total de los niños que existen en el mundo van a tener crisis febriles, o al menos una crisis febril. Ahora, como lo mencioné antes, no hay alteración neurológica o una causa subyacente definida, aparte de que se relacione con la fiebre. O sea, no tiene otra causa. Lo único que se puede encontrar en estos pacientes es que coincide con la fiebre. Ahora, vamos a ver, bueno, ahorita que veamos las definiciones de algunas asociaciones, vamos a ver que tiene diferentes, pues sí, conceptos, como edades de presentación. Pero el profe dijo como que un tip que es la regla de los 6, que es que se presenta de los 6 meses a los 6 años, con un pico durante los 18 a los 22 meses. Ahora, la duración, como veremos más adelante, dependiendo de la clasificación, van a tener, bueno, la clasificación más bien depende de su duración, pero como media, como promedio, las crisis van a durar de 3 a 7 minutos. Ahora, estas crisis convulsivas van a aparecer dentro de las primeras 24 horas del proceso infeccioso que está ocasionando la fiebre. Ahora sí vamos con los criterios y definiciones. Según la ANI, que es el National Institute of Health, aparece de los 3 meses a los 5 años, pero bueno, aquí yo me quedaría con la regla de los 6 meses a los 6 años. Y está asociado a un evento de fiebre sin evidencia definida del origen de la convulsión. O sea, lo único que encontramos es fiebre, no encontramos otra alteración que pueda propiciar la crisis, ¿no? Luego, según la ELAE, puede ser desde el primer mes de vida y se caracteriza por no tener una causa aparente, este, no haber tenido crisis neonatales previas, como por ejemplo las crisis del primer mes de vida, no existen. En estos pacientes no tienen esos antecedentes y que no hayan tenido otras crisis convulsivas en el pasado. O sea, siempre que el paciente convulsiona, tiene que tener fiebre. Siempre que convulsiona, hay fiebre. Ahora, según esta que es la Asociación Americana de Pediatría, la AAP, son convulsiones en niños sanos de 6 meses a 5 años. Otra vez, vamos a dejarlo en 6 meses a 6 años, regla de los 6, que pueden ser simples o complejas. Y bueno, ahorita vamos a definir mejor a qué se refiere esto de simple o compleja. Y bueno, de nuevo, aquí lo repetimos para que quede bien clarísimo, todos los eventos cursan con fiebre. Si el niño tiene un antecedente de crisis sin fiebre, al menos una, o sea, con que haya tenido una epilepsia, bueno, más bien una crisis convulsiva que no esté relacionada con fiebre, ya se considera epilepsia, no crisis febriles. Ahora, vamos a partir de todas estas definiciones que dio el profe, vamos a establecer que son 5 criterios los que debe de tener este tipo de crisis para poderla definir como crisis convulsiva febril. El número 1 es que el el paciente esté presentando fiebre, y fiebre se define como temperatura corporal a más de 38 grados centígrados. Y el profe aquí dijo que actualmente algunas guías y algunos documentos ya establecen que o fiebre más bien, es de 38,3, pero vamos a dejarlo como 38 grados centígrados es fiebre. Después, que sean niños menores de 6 años. Tercero, que no tenga datos de infección del sistema nervioso central. Cuarto, que no tenga afectación metabólica, como por ejemplo una deshidratación que también podría dar convulsiones,
la deshidratación y otras alteraciones metabólicas tenemos que descartarlas. Este, y también que no tenga historias de convulsiones afebriles, o sea, sin fiebre, eh, y ya. Entonces son 5 criterios. Ya iban de nuevo. Fiebre mayor a 38 grados, menores de 6 años, sin datos de infección del sistema nervioso central, porque, bueno, estos niños podrían presentar también fiebre, pero en realidad la crisis convulsiva no se estaría ocasionando únicamente por la fiebre, sino pues precisamente por una causa establecida, ¿no? Que es la infección en el sistema nervioso central. Que no tengan alteración metabólica y que no tengan historia de convulsiones afebriles. Ahora, así vamos con la clasificación. Estas se van a clasificar como simples y complejas. Simples es cuando duran menos de 15 minutos y solo hay un evento en 24 horas. Y estas representan el 70% de las convulsiones febriles. Si recuerdas, en el tiempo medio aproximado era de 3 a 7 minutos, o sea, 3 a 7 minutos entra en una crisis simple. Las simples son las más frecuentes. Y luego, las complejas son aquellas que duran más de 15 minutos o que tienen más de un episodio de crisis en 24 horas. O sea, si cumple cualquiera de estos, este criterio o si cumple este criterio, es compleja. Ahora, ¿qué tipo de crisis van a ser? Pueden ser ya sea focales o pueden ser generalizadas. O sea, pueden permanecer conscientes o pueden perder la conciencia. Es indefinido. O sea, aquí lo único que importa es la fiebre, ¿no? Ahora vamos con la fisiopatología. Ah, estas crisis se van a deber a una hiperexcitabilidad neuronal por aumento de la temperatura corporal central. Ahora, aquí podemos encontrar como dos factores que pueden ocasionar esta hiperexcitabilidad, que son primero la interleucina 1 beta. La interleucina 1 beta es un pirógeno leucocitario, o sea, lo secretan nuestros propios leucocitos, que afecta zonas que regulan la temperatura, o sea, por eso es un pirógeno, literal. Afecta zonas o sea, es una interleucina que afecta zonas que regulan la temperatura, por eso es un pirógeno. Pero también tiene otra función, que es inducir cambios en el flujo sanguíneo del sistema nervioso central. Y es por eso, por estos cambios de flujo sanguíneo, que desencadena las crisis convulsivas, que está relacionado con esas crisis convulsivas. Ahora, el otro factor es la alcalosis. Em, la fiebre generalmente se acompaña de hiperventilación. ¿Y qué pasa en la hiperventilación? Caemos en un estado de alcalosis porque estamos como que dejando ahí mucho dióxido de carbono y entonces caemos en una alcalosis, lo que eleva el pH cerebral y ese cambio de pH en el cerebro es también lo que desencadena esta hiperexcitabilidad neuronal. Ahora, otro factor que tiene que ver con pues con que se desencadenen estas crisis es el factor genético, que es muy, muy importante aquí. Del 10 al 33% de los pacientes tienen un familiar de primer grado que también presentó crisis febriles. Eh, Aquí, pues con familiar de primer grado nos referimos a padres y abuelos. Padres y abuelos. Entonces tenemos que hacer el interrogatorio dirigido a padres y abuelos con crisis febriles. Em, Tiene que ver con una herencia de tipo autosómica dominante y algunos genes que están relacionados son el SON1A y el SON1B. Aquí como que yo me lo aprendí porque si te das cuenta forma el nombre de Sonia. Sonia, nada más que la I la cambias por un 1 y ya te acuerdas que si es Sonia, la otra es Sony B. Ya. Ahora vamos con la presentación. Entonces, ¿cómo se van a presentar? Obviamente, fiebre, fiebre que dijimos que es mayor a 38 grados, es, forma parte, o más bien, es el primer signo del niño enfermo, porque como dijimos, se presenta dentro de las primeras 24 horas de la infección. Lo más frecuente es que sean crisis tónico-clónicas y se puede presentar ya sea antes, durante o después del cuadro febril.
Esto es muy importante. Antes, durante, después del cuadro febril. Un tercio presenta una segunda convulsión febril, o sea que un tercio de los pacientes va a ser una crisis compleja. O sea, eso quiere decir. Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. Mira, yo aquí esto se lo puse con lápiz porque lo deduje yo ayer, pero ahorita que me estoy dando cuenta, no se refiere a eso, sino que un tercio puede presentar una segunda convulsión febril después, o sea, te da ahorita fiebre, por ejemplo, ahorita te da una infección de vías respiratorias, te da una convulsión febril y después, por ejemplo, te da una gastroenteritis y un tercio puede presentar otra vez por la fiebre otra convulsión febril. Así que aquí como que yo diría que se refiere a eso. Esto lo puso el profe, pero bueno, ahorita lo leí bien y como que entendí eso. Bueno, después, también van a tener estado posictal, o sea, van a tener, pues sí, esos síntomas después como ese malestar después de la crisis. Y aquí hay algo como que bien curioso que venía en las diapos del profe, que es que en ese estado posictal puede haber algo que se llama parálisis de tos. Y esta parálisis es parálisis posictal mayormente en los miembros. O sea, se puede dar en cualquier parte del cuerpo por lo que leí, pero lo más común, creo que el 50% se presenta en los miembros, ya sea superiores o inferiores. Parálisis después de una conversión, qué loco, ¿no? Pobrecitos. Después. Y como ya dijimos antes, se presenta en las primeras 24 horas del cuadro infeccioso. Ahora, aquí existen como que otras dos definiciones que son otro tipo, bueno, como que, mira, crisis febriles extendidas, porque duran más de 30 minutos, o sea, wow, más de 30 minutos. Y más de 30 minutos ya estamos hablando de un estatus epiléptico. Entonces aquí le vamos a estar llamando estatus epiléptico de tipo febril. O sea, crisis febriles extendidas y estatus epiléptico tipo febril es lo mismo. Y es cuando estas duran más de 30 minutos. Y el estatus epiléptico de tipo febril representa el 25% de todos los estatus epilépticos en la infancia. O sea, es un porcentaje considerable. Y después, existe otro que es crisis febril plus, que se refiere a que después de los 6 años aún convulsiona por fiebre. Bueno, después vamos con la etiología. El 80% van a ser de etiología viral. Algunos agentes que están relacionados son la influenza, el rotavirus, el virus del herpes simple tipo 6, adenovirus, virus densitario respiratorio y aquí el profe hizo una diapo explicando que el COVID no está relacionado. Por si te lo preguntabas, el COVID no. Y bueno, 81.6% de las crisis están relacionadas con infecciones respiratorias altas. O sea, la mayoría son por iras, la mayoría son por iras. Y pues, si lo piensas así, la mayoría de las iras son virales, ¿no? Después, también puede estar relacionado con gastroenteritis aguda, infección de vías urinarias, neumonía, otitis media aguda, y como ya dijimos, hay que descartar deshidratación, porque, por ejemplo, em, una gastroenteritis aguda por la diarrea te puede dar deshidratación, y el niño puede caer en un estado convulsivo, pero no va a ser gracias a la fiebre, que también puede presentar fiebre gracias a su cuadro de gastroenteritis aguda, pero sino más bien aquí la razón es la deshidratación, no la fiebre, pero nos puede como que confundir porque va a presentar ambas cosas. Entonces podemos pensar que la crisis es de tipo febril cuando no, es más bien por la deshidratación o la misma fiebre en sí te puede causar deshidratación, ¿no? Porque estás diaforético, estás taquicárdico y pues eso te puede llevar a una deshidratación. Entonces, hay que descartar primero, que el estado hidroelectrolítico esté bien, ¿no? Para poder decir o sí definirla como una crisis febril. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues el número uno va a ser la historia clínica, donde tenemos que buscar intencionadamente si el paciente tuvo crisis neonatales. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya dijimos que si tuvo una crisis
pues las crisis neonatales, las del primer mes de vida, em, ya no califica como crisis febriles, sino más bien califica como epilepsia. Ahora, también hay que preguntar acerca de los antecedentes heredofamiliares, donde ya dijimos, el factor hereditario de familiares de primer grado con crisis febriles puede tener una alta carga de probabilidad de que pues también tenga crisis febriles el paciente. También hay que preguntar pues antecedentes perinatales, por ejemplo, ¿qué tal que le dio hipoxia cuando estaba naciendo? Pues entonces ahí ya podremos sospechar que la causa de las crisis no es tanto la fiebre, sino más bien como que ya un trastorno neurológico, ¿no? Pues precisamente por esa hipoxia. Ahora, pues también es importante la exploración física, la exploración neurológica, y siempre tenemos que solicitar un electroencefalograma. Si el electroencefalograma es normal, podemos decir que la crisis sí fue febril. O sea, si estamos sospechando de crisis febriles y el electroencefalograma sale normal, estaríamos confirmando nuestro diagnóstico. Si el electroencefalograma sale anormal, ya estaríamos hablando de epilepsia, no de crisis febriles. Y pues ya. Ahora, ¿en qué pacientes vamos a hacer punción lumbar? En pacientes menores a 1 año que tengan signos meningios. Aquí, a veces, en los pacientes menores de 1 año, los signos meningios se presentan como de diferente forma, o sea, como que no son tan notorios. Entonces, aquí, si presenta convulsiones, a lo mejor, si tenemos un poco de sospecha que puede ser una meningitis, una encefalitis, algo así, sí tenemos que hacer una punción lumbar. Y la otra indicación es en pacientes sin inmunizaciones completas, em, pues también podríamos sospechar que es por una infección del sistema nervioso central. Especialmente, ¿qué inmunizaciones? La influenza y el estreptococo neumonía. Esas dos son como que importantes. Si no tiene esas, como que aumenta la sospecha. Y pues neuroimagen en pacientes que sospechemos otra causa. O sea, que literalmente si sospechamos otra causa, bueno, más bien que si encontramos algo en la neuroimagen, si lo sospechamos y si encontramos algo, pues ya no estaríamos hablando de crisis febriles, ¿no? Estaríamos hablando de epilepsia. Y ahora, manejo. Aquí, número 1, en el estado agudo, o sea, cuando el paciente llega con fiebre, pues tenemos que dar obviamente un antipirético. ¿Cuáles? Paracetamol, ibuprofeno o metamizol, donde prácticamente todos tienen la misma dosis, 10 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. Aquí nada más hay que tener cuidado con el metamizol porque tiene riesgo de reducir la presión arterial y eso puede llevar al paciente a una hipotermia. Y bueno, se supone que si, por ejemplo, tú indicas paracetamol cada 6 horas, esto lo explico en clase, cada 6 horas, pero digamos que entre ese lapso de 6 horas, el paracetamol no te alcanza a dar el suficiente efecto, o sea, le vuelve a subir la fiebre a las 3 horas, por ejemplo. Lo que se puede hacer es intercalar otro, por ejemplo, el ibuprofeno. Entonces, digamos, le das el paracetamol a las 6 de la mañana, después se las das a las 12 de la tarde, y después otra vez a las 6, y después otra vez a las 12 de la noche. Entonces, el ibuprofeno lo puedes intercalar, o sea, cumpliendo su lapso de 6 horas, pero entre cada 6 horas, por ejemplo. Si el paracetamol se lo dabas a las 6 de la mañana, le puedes dar el ibuprofeno a las 9 de la mañana, después el ibuprofeno otra vez ¿a qué hora sería? Como a las 3 de la tarde, le das el paracetamol a las 12 de la tarde, después el ibuprofeno a las 3 de la tarde y así. Los vas intercalando para que te dure el efecto antipirético y que no intoxiques al paciente con paracetamol. Ujú. Y bueno, ya. Ojalá me hayas entendido eso, así como que platicado. Es que no, como que no lo quise escribir. Em, Dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ya. Después ahora sí viene lo chido, ¿no? Que es el anticonvulsivante. Que, pues,
Dijeron algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, Paula dijo que se utilizaba más en crisis complejas o cuando tienen estatus epiléptico, o sea, prácticamente la simple no. Pero el paciente dijo que tenemos que tratar a todos los que convulsionen por fiebre, haya sido simple, compleja o estatus. O sea, se haya convulsionado una sola vez, hay que darle tratamiento anticonvulsivante. ¿Cuál vamos a dar? Ya sea ácido valproico o leve tiracetam. La dosis de los dos es la misma, que es 20 a 60 miligramos por kilo día, pero hay que tener en cuenta que el ácido valproico no se puede dar en menores de un año. Y benzodiazepinas no se indican en estas crisis, están contraindicadas porque recordemos que el efecto adverso de las benzodiazepinas es la depresión respiratoria. Entonces, pues, imagínate que le das al bebé benzodiazepinas que se las vaya a tomar, se las dé su mamá en su casa y tenga depresión respiratoria y luego salga peor el asunto, ¿no? Ya. Bueno, pero ahora, ¿por cuánto tiempo le vas a dar ese anticonvulsivante? Está indicado durante 2 años de tratamiento y hay que estar haciendo monitoreo continuo. Cuando pasan esos 2 años, si no vuelve a convulsionar, hay que solicitar un electroencefalograma y si este sale normal, ya se puede retirar el tratamiento. Pero imaginando que este electroencefalograma sale normal, aquí tendremos que, este, más bien, diagnosticarle epilepsia, ¿no? Otra vez, encefalograma normal, anormal, es epilepsia. Pero si sale normal a los 2 años, ya le retiramos el medicamento anticonvulsivante. Y bueno, este, se supone que del 2 al 2% de los pacientes, después de una crisis febril, pueden desarrollar epilepsia. Algunos factores de riesgo para desarrollar la epilepsia son antecedentes heredofamiliares, que haya tenido crisis complejas. ¿Qué es una crisis compleja? A ver, te voy a dejar que contestes. Sí, que dura más de 15 minutos o que tiene más de un episodio en 24 horas. O también que la crisis convulsiva haya sido en la primera hora del inicio del cuadro febril. Y ahora tenemos otro concepto que son las convulsiones asociadas a vacunación. Em, Estas convulsiones se van a presentar en los primeros 14 días después de la vacunación. Puede producirse, pues prácticamente por cualquier vacuna. Se supone que las que más tienden a hacer estos tipos de efectos adversos son las que son vivas, atenuadas, y la más frecuente que causa estos eventos es la DPT, la de difteria, tétanos, tosferina. Y este, el riesgo de que presente convulsiones en la siguiente vacuna es muy bajo. O sea, podemos seguir, aunque convulsione por una vacuna, podemos seguir vacunando luego normal, según su esquema. O sea, muy pocos vuelven a convulsionar. Y el manejo bueno, aquí el manejo en este tipo de convulsiones va a ser sintomático. Mm, y podemos dar antipirético profiláctico si es que ya tiene antecedentes. O sea, por ejemplo, le ponemos la DPT, convulsiona y después le toca la de la influenza. Pues aquí, antes de ponerle la de la influenza, le podemos poner un antipirético de los que ya vimos y ya después le ponemos la vacuna como profilaxis. Y ya, es todo. Si tienes alguna duda, pues escríbeme en los comentarios, dale like y activa la campanita de notificaciones. Y pues nada más. Gracias, adiós.